Bien, un saludo a todos los que pueden observar este video. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Esta explicación forma parte de una actividad para evaluar la didáctica de la programación. Así que hoy voy a explicarles un poco acerca de la programación orientada a objetos en Python. Y a través de un pequeño ejemplo práctico y que iremos construyendo paso a paso, pues podremos entender un poco acerca de cómo es este paradigma de la programación. Empezamos. Primero, una breve explicación acerca de la importancia de trabajar con archivos en la programación orientada a objetos. Bueno, en este caso, pues les coloqué tres elementos por los cuales es muy importante trabajar este paradigma de programación, ya que hay muchos y aunque la mayoría de los paradigmas se utilizan en diferentes casos, la programación orientada a objetos es muy flexible y que puede adaptarse a cualquiera de las necesidades. En este caso, el primero que es el almacenamiento persistente, es decir, que poder trabajar con archivos y datos de forma duradera, que se puedan utilizar posteriormente y que sean fáciles de recuperar. El poder organizar a través de clases, es decir, separar los archivos de forma individual y que no todo el código esté en un solo archivo como originalmente o en otros paradigmas se utiliza. La mejora en la legibilidad y errores. De igual manera, dado que van a estar separados los bloques de código o los módulos que vamos a trabajar, pues nos permite poder encontrar errores mucho más fácil que si tuviésemos todo el código en un solo archivo. De esta manera, pues podemos evitar que la aplicación no funcione como nosotros esperamos que lo haga. Antes de continuar y de empezar con el ejemplo, me parece que es importante que sepamos cómo debemos de estructurar una clase para manejar estos archivos. Recordemos que en la programación orientada a objetos se utilizan las clases, que serían básicamente los moldes con los que vamos a crear más elementos a través de este molde original. El ejemplo clásico que podemos nosotros colocar es que, por ejemplo, si tenemos una clase llamada carro, a esta misma clase la podemos recrear con sus parámetros originales y hacer algo nuevo sin afectar el molde original. En este caso, pues, por ejemplo, ¿verdad? Un carro originalmente tendría 4 puertas, 4 llantas, 4 ventanas, pero podemos crear un carro que ahora, por ejemplo, solo tenga 2 puertas, o que en lugar de tener 4 llantas tenga 3, y así sucesivamente. Dentro de esto, pues la explicación simple sería que la clase es el molde, los objetos dentro de una clase pues son la copia básicamente de este molde, los atributos, que son las características que tiene un objeto, ¿verdad? Los métodos, que son acciones que realizan los objetos, es decir, la función que van a cumplir. Los elementos ya propios del lenguaje, por ejemplo self, que nos permite hacer una referencia al propio objeto, ¿verdad? Como su traducción literal en inglés. Tenemos lo que es el constructor, que para los diferentes lenguajes pues es distinto en cada uno, ¿verdad? En este caso Python pues tiene algo muy simple, que es el constructor init, ¿verdad? Que nos permite crear la clase directamente. Simplemente colocamos la palabra clave class, el nombre de la clase en mayúscula al principio, ¿verdad? La letra mayúscula al principio y los 2 puntos, y luego pues ya colocamos los elementos. Bueno, entonces, ¿cómo estructuramos una clase para manejar archivos? Pues primero colocar los métodos principales, que los métodos o las funciones, ¿verdad? Nos van a permitir a nosotros saber qué es lo que va a realizar nuestra clase. Las excepciones, también es importante saber qué tipo de datos va a generar nuestra clase
Si no lo colocamos, puede que el usuario al final coloque cualquier dato y eso provoque un error inesperado, ¿verdad? Y esto es muy importante que lo recordemos porque es parte de la responsabilidad del programador, ¿verdad? Saber que el usuario puede no pensar de la misma manera en cómo uno está programando. Y también los atributos, que son las características o elementos que identifican en específico a una clase, como lo habíamos explicado anteriormente. Vamos a ver entonces el ejemplo. Para este ejemplo, primero vamos a definir cuál va a ser la clase principal. Con esta clase principal o el molde, ya nosotros vamos a ir llamando a las demás clases. Veámoslo de esta manera. La clase principal sería la padre o el padre y las demás serían las clases hijas, ¿verdad? Que nos permiten a nosotros acceder a la información. Manejo de excepciones, muy importante recordarlo, saber qué datos iban a ingresar y qué datos no. Y por último, pues la implementación práctica, que para este ejemplo lo vamos a hacer en una terminal, no vamos a utilizar una interfaz gráfica, pero sí es posible hacerlo y esto pues por el momento lo vamos a hacer de forma más primitiva, en este caso de código. Bueno, para este ejemplo vamos a utilizar este modelo o este diagrama. Tenemos por acá la clase principal, que sería continente. Luego tenemos país y país, si lo pueden visualizar. En este caso pues lo voy a mostrar por acá. País puede ramificarse en dos elementos que serían empresa o estado, y estos a su vez a un último elemento que sería representante o ciudad. Para este ejemplo vamos a hacerlo todo a través de ciudad vamos a estado, de estado vamos a país y de país finalmente a continente. Esa es la idea de este ejemplo. Podemos hacerlo también utilizando toda la rama hacia continente, pero para este ejemplo, para que sea más corto, poder hacerlo desde ciudad hasta continente, ¿verdad? Solamente de este lado. Ahora vamos a irnos a la parte del código. Para este ejemplo vamos a hacerlo a través de Visual Studio Code. Este pues, editor de código pues nos va a permitir a nosotros trabajar en Python y hacerlo de forma muy ordenada. En este caso voy a colocar una carpeta a la cual voy a llamar de esta forma, que sería la abreviatura a programación orientada a objetos, y vamos a empezar escribiendo las clases según el ejemplo o el modelo que tenemos al principio. En este caso tenemos continente.py. Ahí tenemos el primer archivo. Vamos a regresar al modelo para ir recordándolo y ir haciéndolo paso a paso. De continente vamos a irnos a país de esta manera. De igual manera colocamos acá país.py. Muy importante recordar que como estamos creando clases, estas clases deben de iniciar con la letra inicial mayúscula. De país nos vamos a ir a estado para este ejemplo. Estado.py. Acá en este caso lo vamos a guardar de una vez, seleccionando el lenguaje y con control S pues guardamos el archivo como el último de nuestro diagrama, que sería ciudad.py.
En este caso ya no hay necesidad de colocar el .py porque ya se va a guardar como tipo py. Bueno, ahí tendríamos nuestros 4 archivos a los cuales vamos a ir haciéndolos, vamos a ir colocándole la programación como lo necesitamos. En este caso tenemos continente, nos hace falta país, estado y ciudad. Muy bien. Según el ejemplo, tenemos acá lo que es código de continente y nombre de continente. Es con el que vamos a empezar. Muy importante, como les había explicado al principio, debemos de respetar la forma en cómo se escribe o se declaran las clases en el lenguaje que seleccionamos, que en este caso es Python. Bueno, empezamos escribiendo la palabra clave class y el nombre de nuestra clase, que sería continente. Los 2 puntos para iniciar la escritura, y en este caso vamos a definir los elementos. Ok, como les explicaba acá, vamos a colocar los elementos dentro de la clase continente. Acá colocamos la palabra clave def para definir el constructor de nuestra clase. En este caso vamos a colocarlo de esta manera y vamos a colocar el constructor init. En este caso colocamos self, es decir, asimismo. Vamos a colocarle los 2 elementos que tiene nuestra clase continente. Acá vamos a movernos mucho en el modelo para poder visualizarlo y recordar que continente tiene código de continente y nombre de continente. Acá vamos a colocar el primero, que sería código continente y nombre continente. Bueno, acá podemos visualizar que código continente y nombre continente inician en minúscula y luego en la palabra continente luego tienen la C mayúscula. Esto se conoce como camel case, que significa que cuando nosotros colocamos un objeto dentro de nuestra clase, ¿verdad? Estamos recordando cuál es la función que va a cumplir, pero recordando que pertenece a la clase continente, ¿verdad? Por eso se hace de esta manera. Bien, acá vamos a definir entonces ya los elementos, que simplemente vamos a colocar de nuevo la palabra self, punto código de continente, que va a ser igual a código de continente. De esta manera estamos colocando los elementos de nuestra clase. Self, código, nombre de continente, y de igual manera va a ser nombre de continente. Y con esto pues tendríamos ya nuestra parte inicial de los elementos de continente. Ahora bien, hay algo que hay que recordar también, que cuando tenemos datos hay que mostrarlos, y para mostrarlos debemos definir un método para que lo podamos ver, que en este caso, como les explicaba al principio, va a ser a través de una terminal. Tenemos def mostrar datos. De igual manera va a ser un elemento de sí mismo, y acá vamos a colocar un print que nos diga código de continente y acá simplemente colocamos el elemento self punto código de continente. Esto mismo lo podemos replicar para el siguiente elemento, únicamente cambiando los datos, que ahora va a ser el nombre del continente
De igual manera acá, nombre de continente. Y ahí tendríamos nuestro primer elemento. Esta clase es muy importante recordar que como es la primera, va a heredar a la siguiente, que va a ser el país. Acá vamos a empezar escribiendo de la misma manera nuestro código, pero vamos a empezar haciendo un llamado, que en este caso va a ser desde continente, importamos continente. Y ahora vamos a definir nuestra clase, que en este caso es país, pero esta clase ya está siendo hija, en este caso, de la clase continente. De igual manera, colocamos los dos puntos para iniciar nuestra definición. Igual definimos el iniciador o el constructor de nuestra clase. Aquí podemos visualizar que en automático nos llama lo que ya teníamos en el elemento continente, ¿verdad? Que serían código del continente y nombre del continente. Ahora bien, dentro de este elemento vamos a colocar los propios elementos de país, que es código de país y nombre de país. Tenemos por acá el siguiente elemento, que sería código país, y por último nombre país, de esta manera. Bien, acá en automático nos tenemos el primer código, que sería super.init, código continente y nombre de continente. Estos elementos vienen heredados de la clase principal, que sería continente. Bueno, ahora vamos a declarar las que son propias de país, que en este caso self.código de país, y que va a ser igual a código de país, de esta manera. Y de igual manera lo podemos volver a hacer simplemente cambiando los elementos por los que corresponden, que en este caso tenemos nombre de país, y en este caso va a ser también nombre de país. Al igual que como hicimos en el elemento anterior, vamos a definir un método que nos permita mostrar los datos. Acá, como estamos heredando, va a mostrar los datos de la clase continente y solamente daría falta que nosotros definamos los datos de la clase país. Muy simple, al igual que como hicimos con el anterior, colocamos print el código del país y acá colocamos el código del país. Y última parte que tenemos que colocar acá sería el nombre del país. Y ahí tendríamos el siguiente elemento. Muy bien, en este caso pues ya tendríamos la segunda clase colocada. Vamos con la tercera. Para este caso, como les había explicado, vamos a seguir la rama de estado hacia ciudad. Venimos de esta parte y básicamente como una cadena. Continente heredó a país, país va a heredar estado, por lo tanto tendríamos que empezar colocando from país import país. De esta manera.
Ahora definimos nuestra clase principal, que sería estado, y colocamos acá la clase a la que estamos llamando, que es país. Luego definimos nuestro constructor, que es init, y en automático volvemos a tener los códigos de la clase anterior, ahora únicamente haciendo el llamado de los elementos propios de país, de estado, que sería código de estado, nombre de estado y descripción. Acá colocamos código estado, nombre, estado y por último descripción. Ahora en este caso colocamos los elementos que nos hacen falta, que serían los propios: self, código de empresa, código de estado, que sería igual a código de estado. Colocamos el siguiente elemento, que sería nombre de estado, y por último que sería descripción. Y acá es mucho más simple porque como no está mostrando el elemento de estado, simplemente colocamos descripción. Y al igual que como hicimos en los anteriores, definimos el método de mostrar datos. Bien, ahí tenemos el super para retornar lo que viene de la clase anterior. Ya solamente colocamos los elementos propios de esta clase. Sería print, código de estado, ahora colocamos nombre de estado, ahí tendríamos este elemento. Guardamos, podemos visualizar que todo está funcionando aquí y nos vamos con la siguiente parte, que sería el elemento de ciudad, que es el último de nuestra rama. En este caso, ciudad viene de estado e importa estado. La clase se llama ciudad, aquí dentro colocamos estado, acá definimos nuestro constructor y ahí pueden darse cuenta que el elemento de construcción pues ya es un poco más extenso, ¿verdad? Porque ya venimos heredando de varios elementos. Ahora ciudad tiene dos elementos nuevos que serían código de ciudad y nombre de ciudad. Colocamos código ciudad y nombre ciudad. Siguiendo con los elementos de ciudad, tendríamos que colocar los elementos self para código de ciudad, que sería igual a código de ciudad. El
último elemento sería nombre de ciudad. Y de igual manera sería nombre de ciudad. El último elemento que vamos a colocar por acá sería el de mostrar datos para el código de ciudad y el último sería para el nombre de la ciudad. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a continuar con el siguiente apartado, que sería crear la clase principal o el main, con el cual podemos nosotros conectar los siguientes datos de nuestro programa utilizando el paradigma de programación orientada a objetos. De esta misma manera, aquí en este mismo elemento le damos a crear un nuevo archivo. Este archivo se va a llamar main. Aquí hay que tener precaución en este caso con el nombre, ¿verdad? Que solamente es un elemento que no debe llevar mayúscula. Tenemos acá el archivo principal. Vamos a empezar colocando los elementos necesarios. El primero, que en este caso pues sería ciudad. Y acá vamos a definir la clase principal, que sería main. Y aquí vamos a ir colocando los elementos necesarios. En este caso vamos a colocar un print que nos indique que en este archivo pues vamos a colocar el ingreso de los datos de ciudad, estado, país y continente. Y cada uno de los datos pues los vamos a ir instanciando. En este caso vamos a colocar el código de continente, va a ser igual a input acá pues vamos a colocar que ingrese el código del continente. Luego de continente recordemos que tenemos el país, que para ello pues tenemos también un código de país. De igual manera va a ser un input que nos va a permitir en este caso el código del país. Y también necesitamos el nombre del país.
Luego, con los elementos de país, vamos ahora a colocar los elementos de estado. Aquí tenemos código de estado, también un input que nos permita ingresar el código del estado. Estado en este caso pues tiene tres elementos: uno es código, el otro es nombre y el último es descripción. Y ya por último tendríamos los elementos de la clase a la que estamos instanciando, que sería ciudad, que necesitamos código de ciudad, en este caso. Este input nos permite ingresar el código de la ciudad. Vamos con el siguiente elemento, que sería el nombre de ciudad. Good morning, teacher. De esta manera. En este caso todavía nos hace falta crear el objeto de ciudad que permita que se conecten de forma adecuada todos estos elementos. De lo contrario, pues no va a poder llamar a los elementos principales. Para ello colocamos el elemento ciudad, que va a ser igual a ciudad, y acá vamos a colocar los elementos que son código de continente, el nombre del continente, el código del país, el nombre del país, código de estado, el nombre de estado, la descripción, el código de ciudad y finalmente el nombre de la ciudad. Bien, teniendo estos elementos ya declarados, vamos a colocar un elemento que nos permita llamar al método de mostrar los datos. En este caso colocamos acá un print que nos diga que va a mostrar los datos ingresados. Llamamos al método de ciudad punto mostrar datos y un print acá
que nos permita colocar código de ciudad, y colocamos ciudad punto código de ciudad. El siguiente elemento que nos permite colocar el nombre de la ciudad. De esta manera. Y ya para finalizar colocamos un if que nos permita verificar si el nombre es igual a, entre comillas, main. De esta manera colocamos main, guardamos y ahora, si todo está correcto, al momento de ejecutar podemos visualizar los elementos. Acá corremos el archivo principal de Python en terminal, verificamos que todo esté en orden, que nos permita llamar los datos. Acá, como pueden verificar, nos puede dar el código del continente. Vamos a colocar el código 10, el nombre del continente va a ser América, el código del país va a ser 502, Guatemala, el código de estado, en este caso departamento va a ser Misco, por ejemplo, el nombre del estado, bueno, en este caso lo que otra vez vamos a colocar Misco nuevo. En la descripción del estado vamos a colocar país de la eterna primavera, y el código de la ciudad vamos a colocar 1011. El nombre de la ciudad podría ser la Florida, y de esta manera pues acá nos muestra los datos ingresados: código del continente, el nombre del continente, código de la ciudad, nombre de la ciudad. Está haciendo directamente de ciudad hasta estado, ¿verdad? En este caso que serían de ciudad a continente, son los elementos